Bueno, quiero hablarte en esta mañana sobre este tema, cómo vencer la culpabilidad. A ver, ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión han luchado con culpa? ¿No? Déjenme cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han cometido un error, el cual se han lamentado? Y aunque se han lamentado, ese error ha seguido martillando a su cabeza y como que es imposible olvidarse de lo que pasó. Quiero hablarte en esta mañana porque creo que todos en algún momento hemos tenido que luchar con la culpa. Es importante vencer la culpabilidad y mantenernos enfocados en el hecho de que no merecemos nada, pero gracias a Dios por su misericordia estamos a donde estamos. Amén. Y quiero utilizar la vida de Pedro como un ejemplo en esta mañana de lo que es ser un hombre, no solamente un hombre. Pedro era un apóstol. Pedro era el sucesor de Jesús y él tuvo que luchar con la culpabilidad. Pero Jesucristo lo lleva a un momento donde él pudo vencer y salir adelante en lo que es una vida victoriosa. Vamos al capítulo 21 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y escuche lo que dice. Dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Luego en el verso 16, él le dice, pastorea mis ovejas. Y luego en el verso 17, le dice, apacienta mis ovejas. En los versos 18 y 19, Jesús profetiza sobre Pedro, le dice cómo era que iba a morir y le dijo, sígueme. Y es un momento retante en la vida de Pedro, pero ¿por qué Jesús lo confronta con esto? Porque él estaba trabajando en el proceso cognitivo de lo que es luchar con la culpabilidad y poder trascender, poder vencerla. ¿Están conmigo? Así es que antes de tomar tu asiento, por favor, regalen una sonrisa a 2 o 3 personas. No sea mezquino con esa sonrisa en esta mañana. Suéltala en el nombre de Jesús. Vamos, una sonrisa grande. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tomen asientos. Hay que sonreír. Amén. Estás luchando con la culpa, tienes que sonreír. Porque llegarán mejores días. Dije, llegarán mejores días, mejores momentos. Miren, en el capítulo 21 encontramos un pasaje escritural, ¿no? Un pasaje escritural, a donde Jesús ya había muerto, resucitado, se le había aparecido a los apóstoles con frecuencia. La Biblia registra por lo menos 11 apariciones. Pero después de aparecérseles 1 o 2 veces, Jesús regresa porque descubre que ellos volvieron a la pesca. Y volvieron a la pesca porque estaban desanimados y se les había olvidado de la palabra que Dios había traído a sus vidas. Y es ahí entonces donde Jesús los confronta. Estaban pescando, no habían pescado nada. Él les dice, les da una instrucción para tirar la red de cierta manera. Ellos con resistencia lo hacen. Pedro fue el que estaba dirigiendo la barca y esa expedición de pesca. Y después de un poco de resistencia, Pedro obedece, tira la red, logran una pesca milagrosa y se recuerdan entonces de que Jesús había hecho algo semejante y reconocen que era Jesús el que estaba a la orilla de la mar. Cuando Jesús los llama, ellos pues entran, ¿no? Traen el barco a la costa y ya cuando salen de la barca, Jesús ya les tenía un almuerzo preparado, comida preparada. Y es entonces cuando Jesús confronta a Pedro separadamente para ayudarlo a entender que aunque habían pasado en esos días cosas horribles y cosas de las cuales Pedro se sentía avergonzado, he aquí había un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Y Dios te quiere decir a ti y a mí que hoy es un día nuevo. Vamos, confiese el día conmigo, hoy es un día nuevo. Entonces, este es el trasfondo
de lo que había pasado antes de esta confrontación con Pedro. En Lucas capítulo 22, ¿no?, nos da una narración de algo que estaba pasando la noche en que Jesús fue entregado. Esta fue la noche de la Santa Cena, fue un jueves por la noche. Jesús convoca a los 12 apóstoles, los 12 discípulos, está cenando con ellos, y después de cenar Jesús pues está hablando y compartiendo ciertas verdades con ellos. En el verso 31 de Lucas capítulo 22 dice: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora, escuche bien. En Lucas capítulo 22, quiero ir específicamente a lo que es el verso 31. Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle, y cuando tú te hayas arrepentido, fortalezcas a tus hermanos. Este es el trasfondo. Jesucristo había confrontado a Pedro, porque Pedro pensaba que con su intelecto él podía lograr ciertas cosas. Y Pedro le dice a Jesús: Jesús, no importa qué pase en el día de hoy o en el futuro cercano, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado. Si te matan a ti o si te quieren matar a ti, me van a tener que matar a mí primero. A ver, ¿alguna vez tú has dicho algo que realmente no te salió del corazón, sino de la boca? ¿No? A veces nos pasa. Entonces, Pedro le dice a Jesús: Señor Jesús, si te matan a ti, me van a tener que matar a mí. Si vas a la prisión, yo voy a ir a la prisión contigo. Y una de las cosas que pasa en Lucas capítulo 22, versos 54 al 62, es que Pedro niega a Jesús. Y en el verso 54 dice que Pedro, cuando Jesús entra a pasar por 6 juicios diferentes, diga conmigo, 6 juicios diferentes, o sea, tiene la Santa Cena. Jesús le profetiza a Pedro de que lo iba a negar 3 veces. Pedro dice que no, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en Lucas capítulo 22 encontramos todo este escenario. Una de las cosas que sucede es que cuando Jesús es arrestado, Pedro le sigue de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Hacía mucho frío esa noche. Y se acercaban a un fuego para calentarse, y Pedro estaba acercándose porque tenía frío. Y diferentes personas lo señalaron. Y cada vez que lo señalaron, Pedro decía: no, yo no soy uno de los que andaba con ese hombre. O sea, lo negó. Y dice la Biblia en el verso número 61 de Lucas capítulo 22 que Jesús estaba llorando. Pedro estaba llorando amargamente porque había negado al maestro. Jesús le dijo: tú me vas a negar. Pero él insistía: no, yo no te voy a negar. Luego en el capítulo 21 entonces vemos cómo fue que después de esa negación Jesucristo eventualmente es crucificado, muere, resucita al tercer día y comienza a parecérsele a los discípulos, a las mujeres también que eran parte de la iglesia. Y el capítulo 21, escuche bien, el capítulo 21, Juan capítulo 21, verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Jesús sabía que Pedro se sentía mal por haberlo negado, pero en vez de confrontarlo y decirle: tú me negaste, hombre, te portaste muy mal, dijiste que ibas a estar conmigo, y cuando me persiguieron y cuando me vinieron a buscar, no solamente me negaste, sino te fuiste a correr. Jesús no hizo eso. Y esto nos debe demostrar a todos nosotros
¿Cómo ayudar a la gente cuando necesitamos confrontarlos por un error que cometieron? Sí, hay momentos para confrontar directamente cosas que han surgido, pero si sabemos que ya la persona está arrepentida porque hemos visto fruto de su arrepentimiento, no tenemos que mostrarle en su cara todo lo que han hecho. ¿Están conmigo? Entonces, 3 cosas interesantes. Hay una confrontación aquí. Jesús utiliza la palabra amor. Esto lo hemos compartido antes, pero vale la pena reiterarlo. ¿Cómo se dice amor en español? Vamos, dile a su vecino, amor, amor. No es una pregunta truco. It's not a trick question. Pero en el griego koine, el lenguaje en el cual el Nuevo Testamento está escrito, hay diferentes maneras de decir amor. En inglés hay una solamente decir amor. Diga conmigo love. En el castellano una sola manera, amor. Pero en el griego hay diferentes palabras. Está la palabra agapao, que significa amor sin condiciones. Diga conmigo, sin condiciones. Se supone que cuando usted y yo crecemos en nuestra relación con Cristo, eventualmente nuestro amor sube de dimensión de lo que es fileos, que es un amor con condiciones. Diga conmigo, con condiciones. Una manera mejor de decirlo es condicional, amor condicional. Cuando uno viene a Cristo, lo ama con un amor fileos, condicional, ¿no? Señor, si me bendices, te amo. Señor, si te portas bien conmigo, te sirvo. Y eso está bien, pero a medida que tú vas creciendo y la cosa se pone más difícil, Dios quiere promoverte de amor fileos, amor agapao, a donde tú lo amas sin condiciones. Hello. La nevera está vacía, Señor, yo te amo, te sigo. Pierdo mi trabajo, Señor, todavía te amo. Hello, estoy en una relación y se acaba la relación, me siento mal, pero Señor, te sigo amando porque tú sigues sentado en tu trono, tú sigues siendo Dios. Visita mi casa una enfermedad, oro por sanidad, por el milagro, y el milagro no viene. Señor, aunque la enfermedad termine con mi cuerpo, yo te sigo amando porque te amo con amor agapao, sin condiciones. La primera vez que Jesús confronta a Pedro, verso 15, le dice, si le pregunta si me amas, está utilizando la palabra agapao. Segunda vez, verso 16, que Jesús le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez le pregunta usa la palabra agapao. En otras palabras, verso 15, Jesús le pregunta a Simón, Simón, tú me agapaos, me amas sin condiciones. Y Pedro le responde, sí, yo te fileos. Yo te amo con condiciones. Segunda vez, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, tú me agapaos, me amas sin condiciones. Simón le pregunta, Señor, yo te fileos. Jesús le pregunta, ¿me amas sin condiciones? Pedro dice, te amo con condiciones. Jesús le pregunta segunda vez, ¿me amas sin condiciones? Pedro le responde por segunda vez, te amo con condiciones. Y la tercera vez Jesús baja a su nivel. Y Jesús le dice, está bien, Pedro, yo entiendo, todavía no has llegado a esta dimensión de amor. Simón, tú me amas con condiciones. Y Pedro se rinde y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. En otras palabras le dice, Señor Jesús, tú sabes si te amo o no te amo, aún con amor de fileos. Porque Jesús te ama tanto que siempre te encontrará contigo, se encontrará contigo donde tú estás. Si no estás listo para subir al próximo nivel, Él bajará para encontrarse contigo a donde tú estés. Así es el amor de Él. Entonces, escuche, ¿cómo puedo vencer mi culpabilidad? Porque lo que hace Jesús es que se encuentra con Pedro y baja a su nivel, fileos, amor condicional. Y le da tareas, lo enfoca en amor y en propósito. Diga conmigo, amor y propósito. Enfoca en amor, no en error, sino amor y propósito. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Si me amas, haz lo que yo te he mandado hacer. Enfócate. Vamos, diga a su vecino, enfócate. Entonces, ¿cómo puedo vencer mi culpabilidad? En primer lugar, tengo que expresar un lamento genuino. Lo que nos dice la palabra de Dios es que Pedro expresó un lamento genuino. Cuando negó a Jesús por tercera vez, expresó un lamento genuino.
¿Qué es eso? Que no basta con decir I'm sorry, lo siento mucho. Tiene que haber un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de conducirte. Segundo lugar, si voy a vencer mi culpa, necesito reconocer que no merezco el perdón de Dios. Escúcheme bien. Cuando usted dice no merezco el perdón de Dios, eso no es malo, eso es bueno, porque estamos aquí por la gracia de Dios. Yo no merezco estar aquí. Vamos, diga conmigo, yo no me merezco el perdón de Dios. El problema es cuando usted piensa que se lo merece todo. Hay que reconocer que no merecemos el perdón de Dios. En tercer lugar, reconozca que Jesús ya pagó el precio de sus pecados y que los llevó en el Calvario. Escúcheme bien, cuando Jesús murió en el Calvario, Él llevó y cargó tus pecados. Escuche, ¿a dónde estaba usted 2000 años atrás? ¿A dónde estaba? Es una pregunta. Bueno, dígale a su vecino, estaba en la mente de Dios. Estábamos en la eternidad. Pero aun cuando Jesús muere 2000 años atrás, ya Él había, en esa cruz, Él había dado su vida por los pecados que usted iba a cometer 2000 años después. Su muerte expiatoria cubrió los pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces yo tengo que reconocer que Jesús ya pagó el precio de mis pecados, que ya Él tomó mi culpa. ¿Sabe lo que es ser culpable? Y que Jesús diga, dame la culpa. O sea, tú vences la culpabilidad cuando tú se la entregas a Jesús, reconoces que Él tomó tu culpa. ¿Cuántos han cometido un error y saben que fue su culpa? No se la echaron a nadie, fue usted. A ver, ¿cuántos le han echado la culpa a otra persona por lo que hicieron? No levante la mano. Todos lo hemos hecho. Pero cuando usted reconoce que cometió un error y que fue su culpa, Jesús muere en esa cruz para que su culpa usted la eche sobre Él. Impresionante. De ahí viene la palabra en inglés, la frase scapegoat. Chivo expiatorio. Ese es el chivo expiatorio. ¿Qué es eso? Que en el Viejo Testamento, en el tabernáculo, en el día de la expiación, traían 2 chivos y el sacerdote ponía sus manos sobre los 2, echaban suertes. Uno, escúcheme bien, confesaban los pecados sobre uno y lo echaban suelto al desierto, iba libre. Y el otro lo sacrificaban. El que sacrificaban representaba a Jesús, que usted no sabe quién representaba, el que se fue libre. Diga conmigo, ese chivo soy yo. Era un acto simbólico. Confesaban los pecados sobre ese animal, para dar a entender que un día en el futuro, una persona, Jesús mismo, iba a cargar tus culpas. Por eso es que tenemos que amarlo. Él le estaba diciendo a Pedro, tú me amas más que estos, porque yo acabo de morir. Y todas esas negaciones y esas confesiones que tú hiciste, y esas malas palabras, porque dice uno de los evangelistas que Pedro habló vulgarmente para que pudieran confundirse y decir, este no puede ser el seguidor de Jesús. Escuchen, ¿cómo puedo vencer mi culpabilidad? Cuarto lugar, confiese sus pecados a Dios y reciba su perdón. Confesar es ponerse de acuerdo con. Confesar es ponerse de acuerdo con alguien. Entonces hay poder en la confesión. Por eso es que la Biblia dice, si 2 estuvieran de acuerdo y pidieran en mi nombre, como también dice, ¿cómo caminarán 2 juntos si no se pusieran de acuerdo? Entonces cuando usted confiesa, se pone de acuerdo con alguien. Cuando usted confiesa su pecado, usted se pone de acuerdo con Dios y dice, Dios mío, yo reconozco que lo que acabo de hacer, y usted es específico con lo que acaba de hacer, su pecado, es malo y no te agrada. Eso es confesar su pecado. Y cuando usted confiesa sus pecados, usted recibe el perdón de Dios. Tiene que recibirlo, tiene que decirle a Dios mío, Dios, recibo tu perdón. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué?
de toda maldad, escúcheme bien. Pero también yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Dígale a su vecino, perdónate a ti mismo. Algunas personas no se pueden perdonar. Dios te perdonó, pero no te puedes perdonar. Oye, tú no eres más grande que Dios. Yo no soy más grande que Dios. Si Dios ya me perdonó, ¿por qué yo no me puedo perdonar a mí mismo? Hay personas que llevan años cargando culpa por algo que pasó muchos años atrás. Sienten culpa. Y te digo hoy, ya Jesucristo tomó tu culpa en la cruz del Calvario. Él la tomó por ti. Así de mucho te ama. Así de mucho me ama. Por esa razón tienes que perdonarte a ti mismo. Escuche, ¿qué más tengo que hacer si quiero vencer mi culpabilidad? Confiese sus pecados a alguien en quien confía. Pastor, no, eso viene del catolicismo. Un momento, eso no viene del catolicismo. Que muchos venimos del catolicismo a donde ya no entramos en un cajón con una cortina, ¿no? Y ahí nos escondemos. Padre, aquí estoy, he cometido un pecado. Y nadie nos está mirando. No, nos escondemos. La Biblia dice, confiese. Mire, ¿qué dice Santiago 5:16? Vamos a leerlo juntos a la 3. 1, 2 y 3. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Eso implica que hay enfermedades que vienen por causa de no confesar pecados. Es el contexto de Santiago 5:16, que hay gente que no son sanados porque no han confesado ciertos pecados. Ahora, no dice confesar vuestras ofensas unos a otros en Facebook. Yo entiendo que uno no puede confesar de sus ofensas a cualquier persona, si no aparecen en Facebook. Pero hay que confesar, porque hay liberación cuando uno confiesa. Y la conciencia es limpiada. Hello. ¿Alguna vez has confesado algo a alguien y te has sentido que la conciencia, qué alivio? Sí, porque la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios, pero también tenemos que confesar nuestras ofensas los unos a nosotros. Eso no significa que ahora, después de esta reunión, yo voy a tener un grupo pequeño y voy a reunir un montón de personas y voy a empezar a confesar. No, tienen que ser gente de confianza que me van a ayudar, no a terminar de destruir o dañar la reputación. Pero entienda bien que alguien dijo en tal ocasión que la confesión no es buena para la reputación, pero muy buena para el alma. ¿Qué más tenemos que hacer? Diga conmigo, arrepiéntase. Arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento es cambiar su manera de pensar. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar su manera de pensar. Cuando uno se arrepiente, uno cambia su manera de pensar. Para uno trascender esto de culpabilidad, ¿no? Hay que entender que ya Jesús llevó esa culpa. Ya no tengo que cargar con esto. El salmista, hablando sobre el pecado, dijo que cuando Jesús nos perdona, Él los tira a todos escuche la ilustración, la metáfora que Él usa. Él dice que Él los tiró a la profundidad de la mar. ¿Por qué Él dice eso? Porque cuando el salmista está escribiendo no habían submarinos. Era imposible navegar hacia la profundidad del mar y extraer cosas que ya uno había tirado. Ya conmigo, era imposible. Entonces, en el simbolismo que Él está tratando de ilustrar, Él está diciendo a su generación que cuando Dios nos perdona, es como tirar algo a un lugar tan profundo que es imposible volverlo a buscar. Así es el perdón de Dios. Es como que usted venga a Dios, ¿no?, con un libro lleno de pecados. En el caso de muchos de nosotros no son libros, son volúmenes. ¿Cuántos pueden confesar eso y decir amén, pastor? Amén. Sí, no, para algunos tal vez digan, no, pastor, lo mío es un librito chiquito nada más.
Bueno, amén. Que Dios bendiga tu santidad, aleluya. Pero algunos de nosotros eran muchos libros, ¿no? Y cuando usted viene y se los presenta a Jesús, ¿no? Se los presenta a Dios el Padre, Él viene y dice, por la sangre de mi Hijo, yo quito la culpa. Y la sangre es aplicada y ahora nos entrega un libro con páginas en blanco. Es como que nunca hubiese existido. Por eso es que cuando Satanás viene y te ataca y te dice, mira, lo que hiciste la semana pasada, hipócrita, ¿cómo te atreves a ir a la reunión el domingo? Y ni pienses invitarle a un amigo para el día del amigo. ¿Cómo lo vas a hacer, hipócrita? Hello, tienes que cambiar tu manera de pensar y recordarle al enemigo, hey, sí, no merezco el perdón de Dios. Es cierto que yo no merezco el perdón de Dios, pero por eso es que yo me escondo detrás de la cruz del Calvario, porque aunque yo no me merezco nada, Jesucristo dio su vida por mí, y aunque no me merezco el perdón, hoy soy libre por lo que Jesús hizo en mí, por mí. Vamos, si lo crees, apláudale al Señor en esta mañana. Miren, si quieres vencer la culpabilidad, no solamente hay que confesar, sino apartarse. Diga conmigo, hay que apartarse. Deja de ir a los mismos lugares que tú sabes te meten en problemas. Deja el círculo de personas que tú sabes te van a meter en problemas. Apártate. Y por último, siempre dependa de Dios. Diga conmigo, tengo que depender de Dios. Porque esto no se trata de usted y de mí, se trata de Dios. Sin Dios, nada podéis hacer. Entonces, escuche, termino con esto. No podemos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos sin movernos más allá de nuestra culpa y hacia un futuro con propósito. Tienes que vencer la culpa. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para usted, un propósito para usted. Esta es la pregunta, ¿cuál es su pecado? ¿Dónde has fallado a Dios? ¿A quién has herido? ¿Qué tipo de fracaso moral has cometido? Entienda que independientemente de cómo usted responde a estas preguntas, Dios es capaz de deshacerse de la culpa que paraliza tu vida y roba tu alegría. Y por eso queremos orar en esta mañana para que Dios quite, escúcheme bien, quite la culpa que paraliza tu vida. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de moverse más allá de su pecado y moverse hacia el futuro con alegría abundante. Diga conmigo, alegría abundante. Una esperanza, diga conmigo, yo tengo una esperanza sin límites. Y es tiempo de abrazar el propósito que Dios tiene para usted. Póngase en pies conmigo, por favor.